Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Erika Fernanda Ramos Urbano. Pertenezco al programa de psicología y esta actividad consiste al curso de psicología social. Aquí me encuentro con las personas que van a participar para realizar el tema del grupo focal. ¿Qué es el grupo focal? El grupo focal es una pequeña discusión que posibilita un diálogo sobre un asunto en especial, vivido y compartido. Además de ello, a partir de estímulos específicos para el debate que reciben los participantes. Aquí me encuentro con la señorita Gloria y la señora María. Ya a ellas les di a conocer el consentimiento informado, por tal motivo vamos a dar inicio. Son 5 preguntas que fueron escogidas por el curso, por el grupo del curso, y además de ello, estas van a ser contestadas por ellas. Las preguntas son las siguientes, entonces para que por favor estén muy atentas, voy a leer pregunta por pregunta y cada uno de ustedes me va a ir respondiendo. La primera pregunta es: ¿cuál cree usted que son las causas que conllevan a las personas a desplazarse a otros países? Señorita Gloria. De pronto la falta de empleo, como pasó en Venezuela, que se vinieron los venezolanos pues para aquí, para Colombia, que fue como el país donde más llegaron. Otra de las causas también puede ser lo del gobierno pues del presidente, que los venezolanos pues no estaban conformes con eso, entonces pues esas son como una de las principales causas con lo del desempleo. Muchas gracias por su participación. Continuamos. Yo pienso que una de las causas por las que los venezolanos les haya tocado pues irse cada quien a otro país a mirar cómo subsistían con sus familias fue la crisis económica y la crisis política que hubo más o menos como en el 2019. Entonces, pues cada quien tenía que ir a buscar sí, pues para llevar el sustento a sus familias y así. Se pregunta: si pudieras apoyar a las comunidades de acogida durante el proceso de integración de la población migrante, ¿estaría usted dispuesto a ayudarlo? Sí, no y por qué. Si pudiera apoyar, o sea, dándoles empleo y demás. Yo considero que sí, pues porque todos deben tener como esa oportunidad de trabajar pues para llevar el sustento a sus hogares, tanto los colombianos como los venezolanos, pero pues también toca como ponerle los límites a los venezolanos, poner límites pues para que no cojan como confianza y algunos pues se aprovechen de lo que uno les da, les brinda. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué la migración es un problema social? La migración es un problema social, pues porque aquellos venezolanos que llegan a nuestro país, pues muchas veces no vienen, o sea, no están dispuestos como a trabajar ni a ser buenas personas, sino al contrario, vienen a robar, vienen a hacerle daño a los demás. Sí, yo considero que es un problema social. También como por las condiciones sociales que presentan pues en su país y cada año va aumentando, entonces por eso es que se considera que es una problemática social, tanto para ellos como para nosotros. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿considera usted que existe xenofobia en Colombia? Xenofobia les voy a explicar. Xenofobia es discriminación o rechazo hacia los extranjeros, o sea, lo que estamos hablando precisamente de los migrantes venezolanos. Entonces, ¿consideran ustedes que sí o no? Sí, yo considero que sí, pues esta se presenta en todos los países, no solo con los venezolanos, sino con gente de otros lados. Por ejemplo, en los barrios, en las comunidades, que algunos vecinos no se llevan con los venezolanos, pues por algunas razones, y asimismo pues los van discriminando. Sí hay discriminación, lo puedo evidenciar aquí en mi barrio y bueno, en todas partes se ve esa clase
xenofobia. de xenofobia. Listo. Muchas gracias. Y continuamos con la última pregunta. ¿Cree usted que se vulneran los derechos de los migrantes en nuestro país? Se vulneran, o sea, ¿Cree usted que acá en Colombia los derechos hacia los venezolanos son negligentes? O sea, no se los hacen ver, no, para ellos no cuentan, ¿sí o no y por qué? Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, toda esta cuestión. O les dan más derechos a ellos que a nosotros los colombianos. sí, podemos ver lo de ahora, lo de los subsidios y, bueno, tanta clase de subsidios que hay, que ha sacado el gobierno, pero ¿qué cuenta uno? De que el venezolano tiene más prioridad, tiene más recursos, tiene más ayudas. Y esas ayudas, pues para mí, deberían ser más para la persona de nuestro país. Muchas veces aquí en Colombia sí se evidencia que les prestan como más atención a los venezolanos y dejan como de un lado a nosotros, como nos dejan de un lado a nosotros como colombianos. Pero también pues es importante que les hagan valer pues los derechos a ellos por la educación, digamos los niños tienen derecho a asistir a una escuela, también los adultos, a la salud. Bueno, Gloria y María, esto fue todo. La actividad consistía en un grupo focal, pues se indagan cómo afectan las diferentes situaciones. En este caso estamos hablando de los migrantes venezolanos. Y las percepciones que usted tiene acerca de ellos, sentimientos y pensamientos de los sujetos involucrados en las diversas problemáticas. Muchas gracias por la participación y de antemano, pues gracias por la atención prestada igualmente. Gracias, Erika. Bueno, continuamos aquí con las otras dos participantes que pues no pudieron estar ahí presentes en el anterior grupo, ya que pues por tiempo, horarios y espacio, pues no fue posible. Luz y Pilar, pues ellas me van a dar la percepción o sí, lo que sienten o expresan acerca de los migrantes venezolanos. Son 5 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál cree usted que son las causas que conllevan a los migrantes a desplazarse a otros países? Doña Pilar. Sí, señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Los emigrantes venezolanos, ¿por qué? Porque allá no hay oportunidades de trabajo, pues igual ya no hay comida, tienen que dejar sus hogares y venir también a sufrir muchísimo por acá, porque pues acá no tienen nada. Entonces, por eso. Listo, muchas gracias. Continuamos, doña Luz. ¿Cuál cree usted que son las causas que conllevan a los migrantes a trasladarse para otros países? Por la comida, sí, porque allá no tienen oportunidades de estudiar, de trabajar, de hacer algo. Entonces, se vienen. Bueno, listo, muchas gracias. La segunda pregunta es: si usted pudiera acoger a un migrante en su proceso de integración, ¿estaría dispuesto a ayudarlo, sí o no? Sí, claro. Doña Sí, señora, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque también son personas como nosotros, y también pensando que pues hoy son ellos y mañana podemos ser nosotros. Muy bien. Entonces por eso. Listo. La tercera pregunta es: ¿por qué la migración es un problema social? ¿Por qué considera usted que es un problema social? Aquí en nuestro país, porque pues acá también hay muchísimo desempleo y pues si llegan otras personas se aumenta la cantidad de desempleo que tenemos y pues también a sufrir otro poquito. Sí, claro, sí señora. Doña Luz, ¿por qué considera que es un problema social que los venezolanos estén aquí en nuestro país? Porque sí, quitan oportunidades a los demás, a los de aquí, ¿cierto? Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Cree usted, doña Pilar y doña Luz, que los derechos hacia los venezolanos
¿Se le vulneran o no? Sí, ¿Son señora. vulnerados? Sí, ¿Por señora. qué? Porque pues no tienen oportunidad para lo de salud, ¿qué otras cosas les dan acá que no, de pronto pues les toca hacer mucha gestión con el gobierno y todo eso para que los dejen pasar algunas cosas, entonces sufren mucho por eso, mientras que pueden hacer todos esos papeles y todo. Listo, muchísimas gracias. Dice, ¿considera que existe xenofobia acá en Colombia? Sí, claro. Hay mucha gente que los rechaza porque son venezolanos, que le quitan los de acá de Colombia. Mucha gente dice que vienen a quitarle las oportunidades de trabajo. Y pues sí, señora, hay hartísimas personas que los hacen a un lado, sí, señorita. Doña Luz, respecto a la pregunta, ¿considera usted que existe la xenofobia aquí en Colombia? Sí, claro. Hay mucha gente que rechaza a esa gente. Se puede evidenciar en los barrios, en las comunidades y en las diferentes localidades. Sí. Listo, muchísimas gracias por la participación. Pues gracias por la